Bueno, una de las interrogantes más complejas para contestar es el colapso de Teotihuacán. Son muchos los especialistas que proponen cómo se llevó a cabo este proceso del colapso de una gran civilización. En ese sentido hay que tomar en cuenta muchos factores que van desde los medioambientales hasta invasiones de extranjeros que arrasaron con la ciudad. Entonces uno como investigador, como arqueólogo serio, no solamente debe de proponer y dar una hipótesis, sino ahora tenemos que comprometernos a buscar los referentes arqueológicos. ¿Dónde vamos a comprobar esos hechos? Y en este sentido, la doctora Linda Manzanilla, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, puso en marcha en 1997 su proyecto Teotihuacán, Élite y Gobierno. Desde un principio se planteó la necesidad de conocer más aspectos de la vida de los teotihuacanos, desde qué comían, cómo estaban organizados y quiénes eran las clases dirigentes. Pero en ese sentido se necesitaban por lo menos 2 lugares en donde pudiéramos encontrar esos referentes. Uno de estos estaría representado por un centro de barrio ubicado al sur de la ciudadela, Teopancasco. Pero el segundo tendría que revelarnos cómo eran las élites de más alto rango. La doctora se dedicó a buscar en toda la ciudad cuál sería el mejor candidato. Fue así como eligió excavar en el conjunto llamado Xala. Aquí se trataba de un complejo palaciego que reunía por lo menos 3 características importantes. El primero de ellos tenía que estar ubicado en el sector más viejo de la ciudad, a unos metros de la pirámide del Sol. Estamos hablando además de un complejo rodeado de un muro perimetral que enmarcaba a sus 32 edificios y 8 plazas, otorgando seguridad y privacidad a sus ocupantes. Y bueno, para ello la doctora decidió invitar a diferentes especialistas para formar realmente un equipo multidisciplinario. Entre ellos comenzamos con Leonardo López Luján, investigador del INAH, al doctor William Fash de la Universidad de Harvard, Warren Barbour, especialista en figurillas, Bárbara Fash y al frente de la restauración, Laura Filloy. A mí me invitaron a colaborar en el proyecto para estar a cargo del área de conservación-restauración, para lo cual invitamos a trabajar conmigo o en el equipo a restauradores y alumnos que estudiaban la licenciatura en restauración. En el año 2000 tuve el privilegio de ser invitado por la doctora a integrarme a su equipo de excavación y a mí me asignaron un primer sector en la estructura número 4 del complejo de Xala. Pero posteriormente me pasaron en octubre a lo que fue la estructura denominada número 3, la correspondiente hacia el sur. Y bueno, en ese momento fue cuando ocurre un hallazgo espectacular. Mientras estábamos excavando justo a la mitad del cuarto, apareció un fragmento grande de piedra blanca. Era la pierna flechada de una escultura, un trozo grande pero bien pulido. A los pocos minutos, en otro cuadro de la retícula apareció un torso humano y a escasos centímetros finalmente asomó un rostro. Mis jefes inmediatamente se reunieron ahí y no cabían del gusto de ese hallazgo. Desde el principio me impresionó que la escultura se encontraba segmentada en grandes fragmentos. La masividad del torso, las piernas y la cabeza, además de la precisión con la que se habían tallado los rasgos faciales y algunos atributos como unos dardos que perforaban las extremidades. También me llamó la atención el color blanco de la piedra con la que se había manufacturado la escultura, ya que las otras esculturas teotihuacanas que conocíamos están hechas en piedras de colores verdosos. Tal como hace un cirujano durante una intervención quirúrgica, se debía extraer de la tierra cada fragmento. Excavas, detectas, mides, dibujas, sacas fotografía, etiquetas, levantas. Dado que los fragmentos de la escultura estaban a varios metros de la base que la sustentaba, dispersos y sin guardar relación anatómica, sabíamos que el registro minucioso de su ubicación en cada cuadrante de excavación sería determinante para facilitar su armado posterior. Y bueno, fue un proceso de varias horas, pero al final podemos decir que toda esta información redundaría en obtener un rompecabezas completo, 160 fragmentos
fueron los que al final se obtuvieron de esta pieza que tendrían que ser ingresados al laboratorio. Una vez que estábamos trabajando en el laboratorio de conservación del Museo Nacional de Antropología, lo primero que hicimos fue sacar todas las piezas de sus cajas y colocarlas en unos croquis dependiendo de la ubicación que tenían en los cuadrantes de excavación para tratar de ubicarlos con los elementos que estuvieran más cercanos. Lo siguiente fue hacer la limpieza superficial para eliminar la tierra, las raicillas y todas las sales del contexto. Después realizamos una limpieza superficial, lo que nos permitió localizar restos de la policromía que tenía la escultura. Rojo de matita en las escotaduras de la cabeza, el iris de los ojos y la cavidad del abdomen, y negro de humo en las escleróticas, el interior de la boca y sobre el rostro, formando dos líneas curvadas que comienzan en los ojos y terminan en la base de las mejillas. Durante la limpieza también fue descubierta una diminuta cuenta de jadeíta dentro de una cavidad cilíndrica que estaba excavada en el fondo de la boca. Una vez consolidada la escultura, procedimos a unir los fragmentos. Primero se agruparon los fragmentos de los 6 segmentos corporales en los que nuestra escultura fue desmembrada, cada brazo y cada pierna por separado, el tronco y la cabeza. Segundo, se procedió a unir los fragmentos cuidando de no dejar fuera ninguna pieza. Como tercer paso, colocamos unos pernos de acero inoxidable para unir las secciones de mayor tamaño entre sí. Para integrar el conjunto se unieron los brazos al tronco, se colocó el tronco sobre las piernas y al final se aseguró la cabeza. En ese momento, la escultura se encontraba estable y podía mantenerse de manera erguida sin necesidad de soporte alguno. Por las dimensiones que tiene nuestra pieza, podemos pensar que en el yacimiento se habría seleccionado un bloque cuadrangular de unos 280 kilos. Para trabajar la piedra caliza, los teotihuacanos tuvieron que hacer varios procedimientos. Estos pasos, por ejemplo, son la percusión, el desgaste, el pulimiento e incluso el bruñido en algunas esculturas. Conforme se fueron uniendo los pedazos, notamos que se trataba de una figura masculina erguida, desnuda, con una representación que sigue los patrones teotihuacanos de simetría bilateral, es decir, brazos pegados a los costados, con las palmas de las manos hacia el frente, piernas rectas, porta una diadema decorada con 3 anillos y una cavidad cuadrada a la altura de su abdomen. Con 128 centímetros de altura y un peso total de 140 kilogramos, es la pieza más grande hasta ahora encontrada en el sitio, dentro de la categoría de escultura de figura humana. Pudimos detectar el uso de cinceles planos para marcar los anillos de la diadema, pero también se emplearon taladros apuntados para crear orificios y taladros tubulares para delimitar formas curvas, además de pulidores para alisar la superficie. Tenemos 2 posibles interpretaciones para entender la representación de esta escultura de mármol. Por un lado, para Leonardo López Luján y William Fash, es la representación de un cautivo. ¿Cuál es la clave para ellos? Los dardos inclinados que aparecen grabados en sus piernas. El primero de ellos penetra en el empeine del pie derecho y el segundo en el muslo izquierdo del individuo. Si observamos sus manos y piernas en una posición tan rígida e incómoda, no es difícil imaginar que pudo estar atada. Por otro lado, tenemos la interpretación de la doctora Linda Manzanilla, quien propone que la escultura está representando a un dios del monte. Ella presenta esta interpretación porque en sus excavaciones se encontraron restos de deidades asociadas a cada uno de los 4 montículos, es decir, un dios del fuego al norte, la diosa de las aguas preciosas al oeste, el dios de las tormentas al este, y al sur, pues tenemos precisamente la escultura de mármol que se encontraba asociada a restos de figuras que representan montañas o cerros. Así es que este acomodo forma un cuadro simbólico muy acorde a la ideología de la sociedad teotihuacana del clásico. El hecho de haberla encontrado en fragmentos no se debe definitivamente a un deterioro natural. Antes bien, recordemos que estamos hablando de una escultura hecha de mármol, una roca durísima, y por lo tanto, pues se le propinaron tantísimos golpes que su destrucción fue intencional.
Pudimos detectar incluso el uso de cinceles de 2 centímetros, de más o menos 2 centímetros, con la cual se golpeó la escultura. Los teotihuacanos, en el momento de la destrucción de la escultura, propinaron golpes contundentes, fueron certeros y en determinadas partes del cuerpo. Primero separaron la cabeza, los brazos y las piernas del torso, con el fin de fraccionar la imagen en 6 grandes segmentos corporales. Luego se propinaron golpes a la altura de las orejas, la nariz y el pómulo derecho. Por otra parte, tomemos en cuenta el contexto donde fue hallada. Estamos hablando de un cuarto de acceso restringido, que además tenía probablemente almenas, probablemente la escultura estaba empotrada en su mejor momento. Y por eso Leonardo López Luján interpreta que era el equivalente a una capilla. El haber hecho una excavación tan minuciosa de todo este espacio es una oportunidad única si tomamos en cuenta que en el resto del núcleo del Centro Cívico Ceremonial de Teotihuacán pues se había hablado de destrucción, pero no se tenían las evidencias. En cambio, en Xala, estas 4 estructuras mostraban restos de quemazón, vigas carbonizadas, morillos, calas de saqueo, es decir, todo el escenario donde realmente se demuestra que hubo una destrucción sistemática. La escultura presentaba también daños ocasionados por el fuego. Se habían ocasionado grietas, oscurecimientos, fracturas que habían sido ocasionadas por el gran calor que existió durante el incendio del conjunto Xala. Tras varios años de análisis de toda la evidencia arqueológica reunida, se llegó a la conclusión de que el fechamiento de los principales eventos ocurridos en Xala nos llevan al año 575 después de Cristo. En ese momento es cuando empezamos a notar que todas esas flechas de obsidiana deformadas, todo ese material carbonizado, todos esos fragmentos de almenas, de vigas colapsadas, nos llevan, junto con los 160 fragmentos de tan impresionante escultura, a lo que es un evento de iconoclasia, es decir, cuando la gente, cuando queda harta de sus gobernantes, pretenden acabar con todo su sistema político y religioso, de manera que la escultura terminó siendo destruida por completo. Desde el principio era importante para nosotros que fuera evidente la destrucción a la que había sido sometida la escultura. Por eso, en largas sesiones, arqueólogos y restauradores discutimos los criterios teóricos y metodológicos para proponer cómo íbamos a hacer la parte final de la intervención que tiene que ver con la recuperación de la imagen. Se buscaba, entre otras cosas, que el espectador pudiera recibir el mayor cúmulo de información sobre el uso que había tenido la escultura cuando se encontraba en la cúspide del basamento. Pero también era importantísimo que pudiera entender que la escultura había sido fragmentada en miles de pedazos por los mismos teotihuacanos y que además había sido presa del fuego y que las huellas del calor habían quedado impresas en la superficie del mármol. Por eso decidimos que no íbamos a rellenar las grietas ni las fracturas y que íbamos a dejar eso como evidencia de este acto iconoclasta del siglo VI de nuestra era. Después de la restauración, pensamos que el público puede apreciar una escultura con sus dimensiones originales, con casi todos sus componentes formales y con sus atributos iconográficos, pero también repara en la complexión gruesa y maciza del cuerpo flechado y en la mueca de dolor del rostro del personaje. El observador también es capaz de comprender que esta obra maestra fue presa de su destrucción violenta en la época prehispánica. Sin importar que estemos hablando de un cautivo hecho en mármol o de una deidad del monte, el caso es que Xala fue sistemáticamente destruida, como pasó con el resto del Centro Cívico Ceremonial de Teotihuacán. Estamos hablando de ese referente tan importante que estamos buscando, explicar cuál fue el colapso de Teotihuacán. Y en ese sentido, esta escultura de mármol
nos está llevando a un momento en el que la población en general está rechazando, afrentando y destruyendo por completo al sistema político y religioso que dominaba a todos los demás. De manera que al final terminó siendo abandonado, como sucedió con el resto de la antigua ciudad de Teotihuacán. Gobierno de México.